Muy bienvenidos sean todos a la continuación de la segunda parte del taller bíblico católico para principiantes. Iniciamos este año 2022 con la lección número 12 que nos introduce a los primeros 5 libros de la Biblia titulada El Pentateuco o la Ley. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a guardar un momento de silencio para pensar en Dios, para situar nuestra mente y corazón en su presencia amorosa. En Jesucristo resucitado que nos dice, la paz con vosotros. Secuencia de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Señor, Espíritu Santo, concédenos la gracia para que este taller bíblico nos ayude a edificar nuestras vidas en las Sagradas Escrituras. Todo para la mayor gloria de Dios, la salvación de nuestras almas y su mejor servicio. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Introducción. La palabra Pentateuco viene de la lengua griega y significa propiamente el libro de 5 estuches, esto es, el libro dividido en 5 estuches, por constar de 5 volúmenes o rollos. Estos 5 volúmenes o rollos eran Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Al principio los 5 formaban un todo, cuya unidad era reconocida tanto por los judíos, que ya los denominaban con el nombre de Torá, como por los griegos. Más tarde, y solo por razones prácticas, se dividió así en 5 partes, pero no por eso perdieron su dependencia y parentesco entre sí, de tal manera que los problemas que ellos se planteaban solo pueden solucionarse considerando la obra como un todo. La antigua tradición judía, seguida después por la cristiana, venía considerando a Moisés como autor del Pentateuco. Pero más que autor, a la medida que nosotros entendemos una autoría literaria, habría que decir que fue su principal protagonista. Efectivamente, ya observamos en la lección 3 que la crítica más reciente supone que los 5 libros del Pentateuco y algunos otros más del Antiguo Testamento se fueron formando poco a poco gracias a varios documentos o versiones recogidos de distintas comunidades o tribus. Dichas versiones son principalmente 4. La versión yavista, llamada así porque los autores denominaban a Dios con el nombre hebreo Yahvé. La versión eloísta,
llamada así porque los autores denominaban a su Dios con el nombre de Elohim. La versión deuterocanónica, que enriquece las dos anteriores y es por lo menos 400 o 500 años posterior a ellas. La versión presbiteral o sacerdotal, surgida durante la cautividad del pueblo israelita en Babilonia, posterior a las anteriores. Génesis. Título del libro. El libro del Génesis se denomina así porque trata del origen de la creación del mundo y del hombre. En efecto, Génesis en griego significa origen, comienzo. Es el primer libro del Pentateuco. Consiguientemente, es también el primero de la Biblia. El autor o compilador, al confeccionar este libro, no pretende poner la doctrina del comienzo de las cosas de una manera científica, sino relatar en lenguaje sencillo y figurado, adaptado a la inteligencia de una humanidad poco evolucionada, como era la de aquel tiempo, las verdades fundamentales, presupuestos para la salvación, a la vez que la descripción popular de los orígenes del género humano y del pueblo escogido. En Génesis se echan los cimientos de todo el sistema bíblico. Sin lo que aquí se nos dice, el resto de la Biblia sería incomprensible, ya que el plan de salvación que se expone en las Escrituras no tendría sentido de no existir antes la historia de la caída que en Génesis se relata. Lo que sucedió a Adán tiene su respuesta en lo que realizó el segundo Adán, Cristo. En Génesis se encuentran ya las primeras promesas del Mesías que había de recuperar el paraíso que el primer Adán perdió. En una palabra, en este libro se nos da cuenta no sólo del linaje de la mujer que habría de herir la cabeza de la serpiente, sino también de la raza, la semítica de la nación, Israel, y de la tribu, Judá, de la cual habría de nacer el Redentor. Distribución del libro. Este libro de 50 capítulos se puede dividir en 3 grandes partes. Los comienzos del mundo, capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el versículo 6 del capítulo 2. Los comienzos del hombre, capítulo 2, desde el versículo 7 hasta el versículo 32 del capítulo 11. Y los comienzos del pueblo de Israel, capítulos 12 al 50. Primero, los comienzos del mundo se relatan en los capítulos 1 y 2. No se nos da ahí la fecha de la creación del mundo, y es que el tiempo tiene que ver con el hombre y con su historia, y no precisamente con la historia de la creación. Por eso, a la luz del Génesis, se pueden citar los años que se quieran respecto de la creación del mundo. La ciencia habla de años casi inconcebibles. Segundo, los comienzos del hombre. La creación, capítulo 2, caída, capítulo 3, la muerte, capítulo 4, crecimiento de la humanidad, capítulo 4 al 6, el diluvio, castigo del pecado, capítulo 6 al 9, y tercero, los comienzos del pueblo de Israel, capítulos del 12 al 50, comenzando con Abraham, su llamamiento, Lot, promesas divinas y alianza, Sedoma, la herencia, seguido por Isaac, Jacob, José. Mensaje del libro. Dios es el creador de todos los seres. Los primeros padres, Adán y Eva, vivían felices en el amor mutuo, hablando con Dios.
En el matrimonio querido por Dios, el hombre y la mujer, iguales en naturaleza y derechos, se complementan el uno al otro. El varón amará a la mujer como parte de sí mismo, y la mujer amará al varón como su protector. La unión de ambos en el amor transmite la vida. Dios tiene un plan sobre la humanidad y el mundo, y escoge un pueblo con el cual forma una alianza en la persona de Abraham. La alianza es la que sella esta elección. La respuesta a la llamada de Dios en la elección de este pueblo la vemos representada en distintos patriarcas o jefes de ese pueblo. En una palabra, el autor del Génesis quiere mostrarnos que Dios ama al hombre y lo guía a través de la historia, llamándolo a gozar definitivamente de ese amor. Aclaración. Lo que hay que buscar en este libro principalmente es el espíritu que animó al autor al escribir estos relatos, espíritu que puede resumirse en esto: una presencia viva de Dios que crea todas las cosas para el servicio del hombre, su obra más importante, con el fin de que éste, consciente de su grandeza, se vuelva co-creador con Dios. Creced y multiplicaos y dominad la tierra. Y alabe al Creador a través de todo lo creado hasta que definitivamente vuelva con todos los hermanos al Padre que los formó. Dios Padre es, pues, un Dios concreto, personal, vivo, que nos ama y se acerca a nosotros. Éxodo. Título del libro. El Éxodo es el segundo libro que aparece en la lista de la Biblia, pero según los especialistas debería aparecer antes del Génesis, porque fue el primero que se escribió quizás unos 300 años antes. Pero por el tema que Génesis trata, pareció más oportuno colocar este en primer lugar. Éxodo significa salida y narra la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Contenido de este libro. Quizás este libro es el más importante del Antiguo Testamento porque es la gesta del verdadero Dios que se acuerda de su pueblo y lo salva. Es la fidelidad del Señor que cumple su promesa con su pueblo. Es el nacimiento de Israel como nación y como religión y culto. Es el preanuncio de la Pascua cristiana. El gran personaje del Éxodo es Moisés, escogido por Dios para salvar a su pueblo. Titubea antes de responder a esta llamada divina y saca 5 excusas, pero al fin acepta. Mientras tanto, Dios había estado creando en su pueblo un gran deseo de libertad. Aquí se narran puntos tan importantes como la institución de la Pascua judía, figura de la Pascua cristiana, el paso del Mar Rojo, la marcha hacia el Sinaí, donde Moisés recibió de Dios las tablas de la ley, y el canto de la victoria, sucesos estos que demuestran la acción providente del Señor para con su pueblo. Distribución del libro. Los 40 capítulos que componen el Éxodo se pueden dividir en 4 partes. La esclavitud de Egipto y la vocación de Moisés. Capítulos 1 al 13. La marcha por el desierto. Capítulos 14 al 18. El viaje hacia el Sinaí y la alianza. Capítulos 19 al 34. La institución del tabernáculo. Capítulos 35 al 40. Número 1. La esclavitud de Egipto. Preparación para la liberación. Capítulos del 1 al 13. La esclavitud lo encontramos en el capítulo 1, vocación de Moisés, capítulos 2 al 4, las plagas, capítulos 5 al 11, la Pascua, capítulos 12 al 13. Número 2.
La marcha por el desierto, capítulos 14 al 18. La libertad, capítulo 14. Paso por el Mar Rojo, capítulos 14 al 15. El desierto, capítulos 16 al 18. Maná, agua, jueces. Número 3. El viaje al Sinaí y la alianza, capítulos 19 al 34. Dios propone la alianza, capítulo 19. La ley o decálogo, capítulos 20 al 24. El becerro de oro y apostasía del pueblo, capítulo 32. Número 4. Institución del tabernáculo, capítulos 25 al 27, 30 y 31. El sacerdocio, capítulos 28 al 29. El pacto, capítulo 34. La construcción del tabernáculo, capítulos 35 al 40. El arca, altar, culto. Conclusión. Mientras el libro del Génesis finalizaba describiendo una familia que gozaba de alto favor en la corte egipcia, el Éxodo comienza con una nación esclavizada bajo un enemigo tremendo. Las esperanzas de liberación humanamente eran muy pocas, pero su fe en Dios era muy grande. El Señor oye sus clamores y los libera por medio de Moisés. Este libro es la gran odisea de un pueblo esclavizado que es liberado por Dios. Levítico. Título del libro. El Levítico es el tercer libro del Pentateuco y de la Biblia. Levítico viene de Leví o tribu de Leví, que eran los hebreos especialmente dedicados al culto. Es pues propiamente este libro un manual de los levitas o sacerdotes. Contenido doctrinal de este libro. El tema de este libro es la santidad, palabra que se repite 87 veces. El versículo clave es capítulo 19, versículo 2. Sed santos, porque santo soy yo, vuestro Dios. Cuando esta palabra santo se refiere a Dios, significa que es superior a todos los demás seres. Cuando se refiere al hombre, quiere decir que es un apartado para Dios. Cuando se refiere a las cosas, significa que son apartadas para el servicio de Dios. Dios proveyó aquí varias ofrendas con el fin de alcanzar el perdón de los pecados. Y los encargados de ofrecer estos sacrificios eran los sacerdotes. Aparte de estos sacrificios, había también leyes que reglamentaban la conducta personal, el alimento y la higiene de la salud y moral del pueblo. Distribución de este libro. Los 27 capítulos del Levítico se pueden distribuir en 5 partes. Primera, leyes sobre los sacrificios, capítulo 1 al 7. El holocausto y descripción del mismo, en el capítulo 1. Sacrificios pacíficos y expiatorios, capítulos 3 al 4. Segunda, consagración de los sacerdotes, capítulos 8 al 11. El rito de ordenación en el capítulo 8. Entrada en funciones de los sacerdotes, capítulo 9. Tercera, leyes sobre las purificaciones rituales, capítulos 11 al 16. Animales puros e impuros, capítulo 11. Casos de impureza, la lepra, la actividad sexual, capítulos 13 al 15. Cuarta, leyes de santidad, capítulos 17 al 26. El santuario, capítulo 17, santidad del matrimonio, capítulo 18, la comunidad santa de Israel, capítulo 19, santidad sacerdotal, capítulo 21, vida litúrgica, el sábado y las fiestas, capítulo 23. Quinta, votos y diezmos,
capítulo 27. Este es el apéndice. Nota. El mejor comentario a este libro es la Epístola a los Hebreos. No podemos leer esta epístola sin darnos cuenta de que el sacerdote y los sacrificios del Antiguo Testamento tuvieron cumplimiento en el Hijo de Dios. Números. Título de este libro. El traductor griego de este libro, cuarto del Pentateuco y de la Biblia, le dio el nombre de Números a causa de los censos que se levantaron primeramente en la multitud que salía de Egipto y luego de sus hijos a la víspera de la entrada en la tierra prometida. El propósito del censo era poder movilizar a los israelitas como una hueste bien ordenada, tanto mientras se encontraban en el campamento como durante la marcha. Para acamparse se dividían las 12 tribus en 4 grandes grupos alrededor del tabernáculo, siempre en la misma posición relativa. Al marchar, 6 presidían y 6 seguían al tabernáculo, para que éste, como señal visible de la presencia de Dios, quedara siempre en medio. Contenido doctrinal del libro. Este libro trata de las experiencias vividas por los hijos de Israel durante los 40 años que estuvieron en el desierto, mientras se disciplinaban para entrar en la tierra prometida. Su literatura es de 2 clases. La narrativa es una continuación del Éxodo y nos recuerda la gesta aventurera de los israelitas antes de llegar a la tierra de promisión. Y la legislativa, que se parece mucho a la del Levítico. Podríamos decir que Números es también el libro de las murmuraciones. Son tantas y tan variadas las que ahí aparecen. Citemos, por ejemplo, las quejas del camino, las de los alimentos, la de los gigantes, las de los guías, las de los juicios divinos, las del desierto y las del maná. Distribución de este libro. Los 36 capítulos de este libro podrían ser divididos en 5 partes. Primera, antes de la salida del Sinaí, capítulos 1 al 10. Censos, capítulo 1, orden de seguir en los campamentos, capítulo 2, lugar de los levitas en la comunidad, capítulo 3, leyes diversas y salida, capítulos 5 al 10. Segunda, del Sinaí a Cadés, capítulos 11 al 14, en que se recogen las principales murmuraciones y los poderes de sacerdotes y levitas. Tercera, la estancia en Cadés por más de 30 años, capítulos 15 al 20. Leyes posteriores, capítulo 15, 17 al 19. Cuarta, marcha hacia la tierra prometida, capítulos 21 al 25. Serpiente venenosas, capítulo 21. Balaam, capítulos 22 al 25. Quinta, últimos hechos de Moisés, capítulos 26 al 36. Josué, capítulo 27, últimas leyes, capítulos 28 al 31. Muere Moisés, capítulo 34. Deuteronomio. Título. El título de este 5º libro bíblico, Deuteronomio, significa segunda ley, porque contiene una repetición o repaso de muchas leyes dadas previamente con ciertas condiciones. Contenido doctrinal. Es un libro esencialmente religioso. Es una apremiante exhortación a vivir con Yahvé, el verdadero Dios, a base de discursos y arengas dirigidas por Moisés a su pueblo. Especialmente en su último discurso manifiesta el gran amor y ternura, características de su gran devoción a su pueblo, por parte de Dios,
como no ocurre en ninguno de los 4 libros anteriores. De ahí la importancia de este libro, comparable literalmente al Génesis, Salmos, Isaías y otros. Distribución. Los 34 capítulos de este libro pueden ser divididos en 5 partes. Primera, repaso de los viajes. En los primeros capítulos, Moisés analiza los viajes y llama la atención sobre la fidelidad de Dios y su providencia a cada paso del camino. Se detiene especialmente en la tragedia de Cadés. Es el primer discurso de Moisés. Segunda, el segundo discurso se refiere a la alianza del Sinaí y da gracias a la providencia divina al mismo tiempo que hace un llamamiento al amor de Dios. Capítulos 5 al 11. Tercera, el Código Legislativo. En los capítulos 12 al 26 se dan leyes y medidas morales, judiciales, políticas y civiles. Cuarta, tercer discurso de Moisés. En los capítulos 27 al 30 se habla de las recompensas y castigos. Quinta, últimas instrucciones y bendiciones de Moisés. Capítulos 31 al 34. Encargo a Josué, capítulo 31, canción conmemorativa, capítulo 32, bendición, capítulo 33, muerte y sepultura de Moisés, capítulo 34. Con esto hemos llegado al fin de la lectura de esta lección número 12. Hemos conocido lo fundamental del inicio de la historia de la salvación que cada uno de estos primeros 5 libros nos ha presentado. Los invito a profundizar en ella realizando una lectura meditada de las citas bíblicas. Sobre su contenido y mensaje para nuestro tiempo, la Biblia de Jerusalén, en la introducción al Pentateuco, nos comenta lo siguiente. El cristiano no está ya bajo el pedagogo, sino liberado de las observancias de la ley, mas no de su enseñanza moral y religiosa. Porque Cristo no ha venido a abrogar, sino a completar. El Nuevo Testamento no se opone al Antiguo, lo prolonga. La Iglesia no solo ha reconocido en los grandes eventos de la época patriarcal y mosaica, en las fiestas y ritos del desierto, sacrificio de Isaac, paso del Mar Rojo, Pascua, etc., las realidades de la nueva ley, sacrificio de Cristo, bautismo, Pascua cristiana, sino que la fe cristiana exige la misma actitud fundamental que los relatos y los preceptos del Pentateuco prescribían a los israelitas. La próxima semana continuaremos conociendo la historia de la salvación con la lección número 13, los libros históricos. Los invito a terminar saludando a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima,
sin pecado concebida.